Club de Lecturas del Holocausto. Volvemos a reunirnos con los amigos del Club de Lecturas del Holocausto. Hola Javi, Hola, Javi ¿qué tal, Fernández Raquel? Aparicio y hola José Luis Moreno, un habitual ya de estos encuentros. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal? Además coincide casi, antes de empezar a grabar lo decíamos, con tu anterior visita en la que nos referíamos a la pérdida, al fallecimiento de Aaron Appelfeld. Todavía lo estamos llorando y en este caso vamos a hablar de uno de sus libros, de Caterina. Para muchos el más, ¿cómo decirlo?, el más representativo de la obra del autor. No sé si estás de acuerdo, José. Bueno, pues no tengo criterio porque es el único libro que he leído del autor, ¿no? ¡Qué suerte! Porque todavía puedes leer. Todavía, sí. Realmente, de hecho, el año pasado, cuando murió a primeros de enero, pues reconozco que no le conocía. No. De hecho, es un autor que en España, no, aunque está publicado y está editado, no es demasiado conocido. Quizás ha estado oscurecido. No lo que se merece, ¿no? No lo que se merece, ¿no? Sobre todo tuvo premios, está en cierta medida, no digo oscurecido, pero hay otros autores como recientemente fallecido Amos Oz o Grossman, que bueno, que digamos son casi bestsellers, pero bueno. Con Amos Oz, Aaron Appelfeld sí, comparte traductora Raquel García Lozano. Sí. Pero bueno, yo creo que parece ser que tiene 40 libros, por lo que he visto, aunque en España lógicamente no están todos traducidos, y en cierta medida parece ser que muchos de ellos pues hacen referencia un poco a la experiencia vital del propio Appelfeld. Este libro está muy, muy vinculado, ¿no?, a su experiencia vital, que la verdad es que es una experiencia de novela, ¿no?, en cierta medida, ¿no? De hecho, él, por lo que nos comentabais en la guía de lectura, pues él nunca ha sido capaz de escribir, digamos, sobre esos momentos, ¿no?, sobre su experiencia en el Holocausto, en el cual murió su madre, parte de su familia, pero sí que es cierto que yo creo que de manera periférica, a través de sus novelas, y en este caso claramente a través de esta novela y de este personaje de Caterina, pues en cierta medida está la vida del autor, ¿no? De hecho, muchos en el club, cuando tuvimos la reunión, muchos comentaron que de alguna manera Caterina era él, ¿no? Es decir, había una cierta identificación, ¿no? Es lógico que hay muchas cosas ¿Era él o todas las personas que le ayudaron? Sí, incluso, ¿no?, geográficamente. Sí. La trama se desarrolla en donde Appelfeld nació, creció, con lo cual, efectivamente, las vivencias, además de Caterina, que tiene su mérito ponerse desde el punto de vista de una de las comunidades más antisemitas, como eran los rutenos, allí en lo que antes era Polonia, hoy Ucrania, y efectivamente yo creo que se traslucen muchas de sus vivencias personales del propio autor en este personaje y en muchos, o sea, de cuando, si leemos otras obras de Appelfeld, ¿no? Badenham 1939, que es una de las mejores, quizás no, porque trata de otro tema. Flores sin sombra también se acerca a este Vía mundo Férrea, de los historia de una vida, de los borrachos, pues, de los excluidos, ¿no?, que son los y que de su propia le experiencia, ayudan. claro, lo que le pasó a él. Él, hay que recordar que cuando llegaron a su casa, presencia el asesinato de su madre, sin más ni más, tiene que salir corriendo y, como bien dice Raquel, se tiene que esconder en el bosque con todos los prosquitos que había entonces, ¿no? Eso es lo que refleja en sus libros. Y ese ambiente o esa sociedad de la cual ha crecido y en la cual Appelfeld tiene que sobrevivir es la que nos describe también en Caterina, ¿no? Uh-huh. Con un antisemitismo furibundo, vamos. Es que ese es uno de los valores del libro, no sé si estarás de acuerdo, José Luis, es que nos enseña cómo se gesta o cómo se alimenta ese antisemitismo que luego provoca que llegue que se permita. Sí, más que se gesta, la realidad es que era ya preexistente. Es decir, lo más
duro del libro... ¿Cómo se desarrollan? Sí, lo más duro del libro es que, y por eso, digamos que los diferentes libros que leemos en el club, pues nos acercamos al fenómeno del Holocausto pues desde diferentes perspectivas, incluso épocas, ¿no? Entonces, claro, Caterina es una campesina rutena, en el seno de una familia pues cruel, con problemas de alcoholismo de sus padres, etcétera, pero desde el primer momento ella va viendo, es decir, se acerca al fenómeno o va conociendo a judíos que pasan por la aldea vendiendo mercancías, y desde el primer momento ella se acostumbra a la crueldad y al odio a los judíos, ¿no? Es decir, de hecho hay un momento en el que ella dice al principio del libro, era muy fácil odiar a los judíos, es decir, era casi automático, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la peripecia, ahí donde de alguna manera empieza la peripecia novelesca, es que la protagonista pues huye de su pueblo, huye de su familia y comienza a trabajar en sucesivas, digamos, casas de judíos, ¿no? Y bueno, pues en contra de lo que ella había mamado, de cómo vivía el pueblo ruteno, la relación con los judíos, ella va viendo que la tratan bien, va reconociéndose, va mimetizándose, digamos, con estas familias, de tal modo que aprende yiddish, que empieza a amarles, ¿no? Empieza, como efectivamente. A los niños Sí, el libro es también, pues tal y como está diciendo José Luis, al final Appelfeld hace un gran trabajo de describirnos las diferentes sensibilidades y comunidades judías muy ricas que había en este europeo y que desaparecieron completamente, ¿no? Desde la familia asimilada, no religiosa, que bueno, pues que es como si fuera uno más, aunque la sociedad no los trata como tales, hasta los ortodoxos, hasta directamente, bueno, pues esa imagen de la artista sofisticada que poco amiga. Menos efectivamente que su amiga, y que todos realmente acaban siendo amigas o amigos de Caterina, ¿no? Entonces yo creo que Appelfeld aprovecha precisamente este discurrir vital de Caterina, este deambular por la vida, para ir mostrándonos esos tipos de personajes y personalidades judías, ¿no?, que había en aquella época, porque se puede decir que después ya dejaron de existir, y de hecho al final es también un poco eso. Caterina está sola ya, va buscando esos lugares, ya no hay sinagogas, ya no están las casas, ya no están los ruidos, los olores que los comentamos en la reunión, muy característicos de las casas de familias judías. Que ya entra, de hecho, en restaurantes judíos para poder volver a recuperar el olor y el calor de esas... Pues a esa falta que es como acaba la novela, finalmente se evidencia. Todo además escrito de una manera que para mí es también un gran mérito de Appelfeld, de una manera preciosa, o sea, sin entrar en los detallismos. Nunca lo ha hecho Appelfeld en sus obras, nunca entra en el patetismo ni en describir esto fue así, la matanza. Algunos compañeros del club de lectura también decían, es que no da datos de dónde es, de qué años, Bueno, te da el dato, digamos, o el contexto general de lo que pasó. Tú ya piensas un poco cómo pudo ser las cosas, y por desgracia siempre en las obras de Appelfeld, ¿no? Y por desgracia sabemos cómo sucedieron las cosas y lo terrible que fueron, ¿no? Pero ese final de Caterina sola, porque acaba siendo una judía más en un mundo ya donde ya no hay judíos, y encima donde sigue rodeado de un antisemitismo que como también ha dicho José Luis, ya estaba ahí y no va a desaparecer, por supuesto. Además, es interesante, me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado de cómo el libro nos permite acercarnos a las diferentes formas de ser judío que existían en ese momento previo y durante el Holocausto, pero también nos habla de las diferentes caras del antisemitismo, ¿no? Los muy pobres utilizan a los judíos como el chivo expiatorio de todo, ¿no? Ya sabemos los que no son tan miserables temen la asimilación o les tienen envidia. O sea, eso también está recogido en el libro. Ya sabes, y alguna vez hemos tratado que en el club de lectura, y
que muchas veces la definición de quién es o no es judío la marca el antisemita, no la marca la propia persona, que hay muchas veces que le han dicho que es judío, generalmente para excluirlo. No solo eso, sino que efectivamente el judío puede ser el bolchevique y el fascista, el rico y el pobre, el que te engaña y al mismo tiempo el bobalicón. Entonces es un círculo vicioso en donde una vez que estás dentro es imposible salir, y más cuando es el 90% de la sociedad el que tiene ese motivo ficticio, pero muy real en la vida para marcarte. José Luis, ¿qué parte, qué capítulo, qué momento de Caterina te llegó más? Bueno, pues el libro yo creo que tiene, o a mí por lo menos me emocionó en la primera parte, en el primer tercio, ¿no? En esa peripecia en la cual Caterina pues huye de su familia, va tomando contacto con los judíos, pero a la vez tiene épocas en las cuales no está trabajando con los judíos, o simplemente hay momentos en los que ella vuelve, digamos, un poco a sus orígenes o a su pueblo, ¿no? Y ahí está el contacto con el alcohol, con los borrachos, con escenas... Con el sexo, ¿no? Con el sexo, es decir, con escenas, digamos, de mucha crudeza, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, la peripecia de Caterina acaba en una prisión, tras un episodio que es también fortísimo en el libro, y sí. Es que no lo contemos. No lo contemos, bueno. Pero fue pues, de los que más impactó. Sí, es un episodio muy fuerte. Ella acaba en una prisión y ella entra en una prisión como una asesina, entra como lo peor, y además como amiga de judíos, y con el paso del tiempo en la prisión ella por un lado se va aislando, pero por otro lado, digamos, va alcanzando el respeto de todo el mundo, un poco por su integridad. Ella es consciente en los años de la prisión de que está ocurriendo el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el Holocausto, porque incluso llegan a la prisión ropas de víctimas y cómo ella se niega a utilizarlas. Y bueno, ahí hay un proceso, yo diría que un poco espiritual, un proceso de purificación, un proceso de encontrarse con ella misma, y como se dice al final de la novela, aunque ella vuelve a su pueblo, vuelve a un territorio absolutamente devastado en el que ya no queda nada, ni judíos ni no judíos, no queda nada. Sin embargo, ella ha alcanzado la paz. Ahí hay al final al final no, en el comienzo, curiosamente el comienzo de la novela, que es ese final, es un momento muy, muy bonito y muy emocionante, ¿no? Y que bueno, pues cada uno le puede dar la interpretación que quiera, incluso religiosa, pero hay un momento ahí como de que bueno, que más allá de toda esa devastación, porque su vida es una vida de experiencia en la devastación, sin embargo, bueno, pues hay una esperanza y hay una paz que alcanza la protagonista, y que yo creo que ahí sí que identifico mucho con la vida del autor, o ahí tengo la sensación, tengo el pálpito de que el personaje, de que ese escritor con esa vida, con ese origen tan difícil, con la experiencia del Holocausto, como de alguna manera entiendo que bueno, pues que finalmente, y además como novelista, y además haciendo, digamos, felices a los demás a través de sus novelas, pues también entiendo o espero que Appelfeld llegara a esa paz, ¿no? Y a esa tranquilidad. Terminamos así, si os parece, este repaso, este recorrido por Caterina. Os agradecemos muchísimo que lo compartáis con Radio Sefarad, con nuestros oyentes, y os esperamos para el próximo libro, que será, Javi. El de Philip Kerr, Un hombre sin aliento. Muy bien. Pues así casi llegamos sin aliento al final de este programa. Muchísimas gracias de nuevo y un saludo para todos los compañeros. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Adiós.